Bueno, vamos a empezar con la presentación del Padre Vos Jorge. Nuevamente la vamos a ver porque hay gente que ha venido solo por el día de hoy, así que no la ha escuchado y no tiene las carpetas. El Padre Horacio Vos Jorge, sacerdote jesuita, nacido en Montevideo, Uruguay, de padres católicos, formado en la Escuela y el Liceo Laicos Uruguayos, militante de la Acción Católica de Estudiantes, ingresó en la Compañía de Jesús y se ordenó sacerdote en Holanda, cursando sus estudios de Humanidades Clásicas en Chile. Se licenció en Filosofía en Argentina, en Teología en Holanda y en Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico en Roma. Terminados sus estudios, volvió al Río de la Plata en la década del 70, años marcados en lo político por la guerrilla urbana y en lo teológico por la teología política y de la liberación, en lo eclesial por la división, la confusión y la desorientación. Desde ese entonces desarrolla una intensa actividad de estudio y enseñanza de las Sagradas Escrituras a distintos niveles, tanto académicos como pastoral. Ha dedicado y dirigido ejercicios espirituales de San Ignacio y escrito sobre este tema artículos y estudios. Profesor de Sagrada Escritura en distintos seminarios y facultades católicas de teología, es también profesor de teología en la Facultad de San Miguel. Docente emérito en Cultura y Lenguas Bíblicas en la Universidad de la República, es autor de un método para el aprendizaje del hebreo bíblico. Ha publicado numerosos artículos y libros. Se desempeña en toda clase de ministerios sacerdotales entre los fieles, como la dirección de ejercicios espirituales ignacianos, predicación de retiros, novenas, confesiones, dirección espiritual, enseñanza bíblica y de espiritualidad. Se dedica muy especialmente, sobre todo en estos tiempos, al apostolado de matrimonios y familia. Aprecia y colabora gustoso con distintos movimientos y debido a estos ministerios y a la presentación de la doctrina contenida en sus libros, recorre casi siempre Argentina, Paraguay y Uruguay como pastor incansable. Sus libros más conocidos tienen dos trilogías al servicio de la nueva evangelización. Uno sobre los obstáculos contra el amor a Dios al servicio de la conversión y otra sobre el camino del amor al Padre, tal como lo anuncia y enseña Jesús en el sermón. Estas trilogías son, uno, En mi sed me dieron vinagre, sobre la civilización de la asedia; Mujer, ¿por qué lloras?, acerca del gozo y tristeza del creyente en la civilización de la asedia; y El lazo se rompió y volamos, sobre los vicios capitales y las virtudes. Sobre la trilogía acerca del querigma del amor a Dios, mencionamos las bienaventuranzas, vivir como el Hijo, vivir como hijos; el segundo, orar como el Hijo, Upa Papá, elevaciones al Padre Nuestro; y el tercero, anuncio del Sermón de la Montaña, vivir como el Hijo, vivir como hijos. Acerca del amor humano publicó últimamente La Casa sobre Roca, sobre noviazgo, amistad matrimonial, educación de los hijos, y también es suyo el análisis muy profundo de teologías deicidas sobre el pensamiento de Juan Luis II en su contexto. Es un libro de crítica teológica, crítica teológica y filosófica a corrientes heterodoxas a propósito de uno de sus principales representantes. Últimamente el padre ha estado realizando presentaciones del último libro, ¿Qué le pasó a nuestro amor?, respuestas divinas a preguntas humanas, y en esta oportunidad vamos a escucharlo acerca de una conferencia que es muy providencial que le esté dando, porque yo les cuento que a raíz de la cancelación de la conferencia del doctor Caturelli, teníamos previsto, como ustedes vieron en el programa, el cierre iba a ser un panel entre el doctor Caturelli y el padre Alfredo Sáenz. Tratamos de, cuando se armó el ajedrez para solucionarlo, le pedimos al padre Vos Jorge y él, en un primer momento, eran muy pocos días antes de la jornada, yo me podía pedir una conferencia muy larga, pensé que se iba a enojar, con mucho derecho, porque yo abuso mucho de su paciencia, y no, enseguida me dijo que esta conferencia la tenía escrita hace bastante tiempo y me pareció sinceramente el corolario ideal para esta jornada, porque tiene que ver con el tema con el que nosotros queríamos un poco concluir, que era sobre la pequeña Grey. Se había pensado una conclusión acerca de las parábolas del Evangelio. Sobre esto va a predicar el padre Sáenz en la misa de clausura. Pero esta conferencia a mí me pareció magnífica, sobre todo, quiero decirles, por un tema
que para mí personalmente, para todos los que formamos, y en el pasado también formaron parte de San Bernardo, que es la insistencia en la importancia de la comunión de los santos, la insistencia en la fe en el cuerpo místico de Cristo, en la profundización de este misterio que nos abraza y nos apretuja, digamos, de una manera maravillosa y que nos fortalece como nada, porque realmente es uno de los misterios en los que se condensa todos los artículos del credo de alguna manera tienen que ver con este maravilloso dogma. Y el padre lo aborda con relación justamente a esto de la pequeña Grey y a la tentación de desesperanza que fue prácticamente, sí, el fundamento de la organización del tema de este año. Así que bueno, el nombre que el padre le ha dado es La Iglesia como Nación Peregrina, el misterio de la pequeña Grey. Muchas gracias. Bueno, como les dijo Virginia, esto yo lo saqué del freezer a último momento y en el freezer estaba en forma de artículo, no de conferencia. Entonces voy a tener que tratar de aderezarlo y recocinarlo de otra manera. Por lo tanto, pienso que puedo empezar por el final, enunciándoles al principio simplemente lo que es el motivo, el tema central de esta conferencia. El título es La Iglesia Católica, una nación peregrina por el mundo, diversa de las otras naciones, y por eso dispersa. La situación de la nación católica es que la dispersión, todos estamos dispersos. Nos reunimos para la Eucaristía, pero después el Señor nos dice, vayan en paz, ¿no? Ite misa est. Se acabó la misa, bueno, ahora la dispersión. Y ahora también, después de este retiro, nos vamos a la dispersión. Y esa no es algo lamentable, esa es la condición natural de nuestra vida. Estamos dispersos. Nos unimos para la Eucaristía fundamentalmente, o para otras ocasiones de la familia del Padre, cuando el Padre nos quiere reunir. Los militares hablan de una formación dispersa, ¿no? Porque si se juntan los pelotones como que son fácilmente destruibles. Bueno, creo que esta dispersión nos hace también más difícilmente alcanzables por los tiros del enemigo. Estamos dispersos. Y a veces la concentración nos hace mal, porque si nos concentráramos demasiado, seríamos demasiado vulnerables para los ataques del mundo. Así estamos mejor. Pero esa situación de ser una nación, no un Estado, peregrino, una nación peregrina, diversa y por eso dispersa, también explica que seamos una nación oprimida. Como vivimos entre los estados del mundo sin tener ningún estado propio, entonces estamos oprimidos por los estados de este mundo. De alguna manera estamos un poco como la situación del pueblo de Israel en Egipto, que era extranjero, no tenían nacionalidad propia egipcia, vivían como extranjeros en Egipcio. En hebreo el ger, los gerim, son los extranjeros. Ellos vivieron ahí muchas generaciones, pero como extranjeros. Nosotros también. Estamos, los creyentes, los bautizados en este mundo somos extranjeros. La primera parte de la conferencia va mostrando a través de la Sagrada Escritura, de los Santos Padres, esta convicción de la Iglesia desde sus primeros tiempos, de que es una nación que vive dispersa. Esas son las pruebas de Escritura, las pruebas de Santos Padres. Yo quisiera empezar por el final porque de repente como artículo es un poco árido el ir acumulando pruebas de todo esto a lo largo de los padres y después veré algo. Pero quisiera empezar por el final, porque hacia el final, yo digo, resumo, lo expuesto hasta aquí, según el testimonio de la Sagrada Liturgia, la Sagrada Escritura y la tradición, Iglesia es un pueblo-nación que no tiene aquí morada permanente, sino que como peregrina viaja hacia la patria futura y por lo tanto vive aquí dispersa entre
No tenemos aquí morada permanente, sino que como peregrina viaja hacia la patria futura y por lo tanto vive aquí dispersa entre las ciudades de este mundo y sufre opresión y tentaciones en medio de las ciudades de la inmanencia. Un laico uruguayo que me es muy querido, no lo conocí personalmente, pero conocí sus escritos y los admiro, Dimas Santuña, dice en uno de sus escritos, en el testimonio, que son pocos conocidos, que nuestra patria es el Padre. Él reacciona un poco contra cierta debilidad de los católicos que él encuentra que son demasiado patriotas, ¿no? Algunos. Y entonces dice, no, nuestra patria es el Padre, ojo. No tomemos demasiado las patrias de este mundo como propias. Son propias, es cierto, y les debemos mucho, y es un deber de la piedad también, los padres, la patria y Dios. Pero nuestra patria es el Padre. Lo demás es, mientras estamos en este viaje, peregrinando a través de esta patria. Pero al final decía, quiero detenerme aquí en repetir que la causa de esta opresión, hablando de la opresión, es la asedia propia de Babilonia. Nosotros estamos peregrinando a través de Babilonia. Las ciudades de este mundo son la ciudad de este mundo, que hablaba el padre Sáenz de las dos ciudades de Agustín, ¿no? La ciudad fundada por Caín, la Babilonia, la que quiere alcanzar a Dios, y la otra que es la Santa Jerusalén, la ciudad, pero vamos hacia la Jerusalén futura, porque la Jerusalén aquí no la tenemos. Entonces, estamos en la Babilonia, estamos oprimidos. Como consecuencia de esta condición peregrinante y dispersa que nos hace extranjeros, alienígenas, es decir, diversos, los hijos de Dios somos una nación envidiada en el sentido de la asedia, ¿no? No porque quieran ser como nosotros, sino porque nos toman como malos, siendo buenos. Entonces, eso es la asedia, ¿no? Tristeza por el bien o tomar el bien por mal y el mal por bien. Y es el mal propio del demonio, según San Ireneo, es la causa del pecado del demonio. El demonio tiene a Dios por malo. Por lo tanto, es la asedia del demonio la causa de su pecado, de su caída. Mirada como asedia, esta envidia de Babilonia por nosotros, y por lo tanto nosotros somos perseguidos y oprimidos por las naciones y los estados entre los cuales peregrinamos. Es asombroso cómo, siendo los cristianos, que son los buenos cristianos, ciudadanos estupendos, fieles, trabajadores, honestos, ¿no es cierto? Sin embargo, los gobiernos de este mundo los miran como un mal, los persiguen, ¿no? No los fomentan, no quieren que tengan sus escuelas para formarse, ¿no? Los tratan como enemigos. Ya Nerón, mediante una pragmática judicial, le ordena a todos los jueces que consideren a los cristianos solo por su existencia enemigos del hombre, ¿no? Los enemigos del hombre. Una cosa que me dicen los juristas que según el derecho romano no podía considerarse un delito el ser, sino algún hacer. Bueno, los cristianos solo por ser debían ser condenados como enemigos de la humanidad. Algo que era una atrocidad según el derecho romano. Bueno, solo por ser lo que somos, no es solo portación de apellido, es portación de bautismo. Porque incluso los que no viven según su bautismo y se ilusionan con que el mundo se lo va a perdonar, no le perdona estar bautizado, aunque viva como un gentil o como un pagano. Entonces somos mirados con asedia, somos perseguidos y oprimidos por las naciones y por los estados entre los cuales peregrinamos. Jesús lo había pronunciado: seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo os he elegido para sacaros del mundo, para salvarnos precisamente del mundo, por eso os odia el mundo.
Porque hoy nos hablaba el padre Sáez de esa doctrina de San Ireneo de las dos cabezas, ¿no? De las dos recapitulaciones, la humanidad que tiene por cabeza al anticristo y la humanidad que tiene por cabeza a Cristo, que es la iglesia. Por eso San Pablo va a hablar de que la cabeza de la iglesia es Cristo y Cristo es el cuerpo de la iglesia. Y va a comparar eso también con la unión matrimonial, donde el esposo es la cabeza y la esposa es el cuerpo de esa cabeza. Y cómo la cabeza cuida a su cuerpo. El mundo los ha odiado, dice el Señor, porque no son del mundo como yo no soy del mundo. Y en la oración sacerdotal le pide al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Es decir, en esta peregrinación en el mundo al cual no pertenecemos y que nos mira como extranjeros, como extraños, el Señor nos pide que nos preserve del maligno. Y San Pablo dice, la primera de Juan dice, hermanos, no os admiréis si el mundo os odia. Es una cuestión de pertenencia a Cristo que hace partícipes de la suerte de Cristo odiado por asedia. El Hijo es odiado y todo hijo es odiado, porque no conocen al Padre ni a mí. Y por lo tanto no hay que extrañarse que no nos reconozcan a nosotros en lo que somos. A veces nosotros mismos ignoramos lo que somos y vivimos de espalda a nuestra identidad. Y es una gracia muy grande de Dios nuestro Señor darse cuenta de lo que somos. Como decía, creo que es Clemente de Alejandría, o uno de los santos padres, cristiano, ¿no? Sé consciente de tu dignidad. Los cristianos estamos entonces indefensos entre los hombres de este mundo, como las ovejas entre los lobos, dice el Señor. Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Hablamos una lengua extraña y somos odiados. Nuestro idioma, ¿no? El idioma de nuestra vida, la lengua cristiana, no es entendida por los hombres del mundo, es motivo de risa, de irrisión o de irritación, de burla o de ira. Y en medio de esa ciudad estamos como las ovejas, indefensos. Vivimos sometidos a poderes de los estados de este mundo y es propio de los gobernantes de este mundo, ya lo decía Jesús, imponer su arbitrio a las naciones sobre las que gobiernan y dominan. Y los cristianos han de acatar a las autoridades de las naciones y pueblos entre los que están y entre los que pasan como peregrinos. Estados que en muchas ocasiones son sus opresores, perseguidores y enemigos. La enemistad de los estados de este mundo contra la nación católica dispersa es en nuestros tiempos bien evidente, para que tengamos que detenernos demasiado en documentarla. El discurso de Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona, el 12 de septiembre de 2006, apunta precisamente a desarmar las resistencias contra el Logos de Dios encarnado y subsistente en la Iglesia, en lógica continuidad con la doctrina expuesta por él en la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Dominus Jesus. Somos pues una nación, pero no como las demás, sino peregrina, dispersa, oprimida, sin territorio acotado por fronteras, sin configuración estatal. Yo, al principio, cuando hablo de la nación, digo que aplico el término al pueblo de Dios en sentido análogo al de la cuarta acepción que le reconoce al término nación la Academia de la Lengua Española. Dice el diccionario, es un conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Sí, nosotros tenemos como origen al Padre, lo que nos hace nación espiritual es que somos engendrados por el Padre, por el bautismo entramos en esta nación, por la vida divina que se nos comunicó y por la doctrina que se nos enseña, por una fe común,
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Eso es lo que nos hace nación. Y lo que eso significa, ¿no? El hablar el mismo lenguaje de Jesucristo, el Padre Nuestro, el Sermón de la Montaña, vivir como hijos, vivir como el Hijo, eso nos hace nación. Jesús es la cabeza de esa nación, la Iglesia. Aún perteneciendo a los más diversos pueblos y naciones civiles, los católicos creen lo mismo, profesan haber nacido de nuevo y de lo alto, y tener por tanto un origen espiritual común. Celebramos lo mismo, tenemos normas de vida comunes, compartimos criterios esenciales comunes. La mística comunión de los santos hace de nosotros una mística nación, un pueblo santo. Un pequeño paréntesis. En ocasión de las grandes guerras mundiales o en otras ocasiones, había en las naciones europeas y sus gobiernos una especie de celo por los católicos, porque decían que eran ciudadanos que no eran fieles al Estado nacional, porque ellos reconocían una autoridad pontificia sobre sus vidas y sobre las cosas. Y entonces consideraban que eso era como una infidelidad de estos ciudadanos de los que no se podía confiar. Había una acusación. Estaban en estado de acusación por esa dependencia espiritual que las naciones de este mundo celaban, ¿no? Porque esos estados, en el fondo, ya eran estados totalitarios, divinizados, que tenían celos de que espiritualmente nosotros reconociéramos una autoridad que no era la de ellos. Y eso explica también esa tirria de los gobiernos que siempre han querido una iglesia nacional. Y eso va a ser una de las tentaciones. La enemistad de los estados de este mundo contra la nación católica dispersa es en nuestros tiempos bien evidente para que tengamos que detenernos demasiado en documentarla, decía, ¿no? Y recordaba el discurso del Papa en Ratisbona y la Dominus Iesus. Somos pues una nación, pero no como la demás, sino peregrina, dispersa, oprimida, sin territorio acotado por fronteras, sin configuración estatal. Y entonces viene un poco las tentaciones, ¿no? En esta tercera y última parte propongo algunas reflexiones que son más bien una invitación a continuar reflexionando desde la condición peregrina de la Iglesia y sacar enseñanzas para nuestra situación actual en ella y en el mundo. Hace unos años me publicaron en Mendoza un librito que contiene 2 conferencias y que tiene el título Como ovejas entre lobos. Y la primera conferencia yo la había dado en Rosario, en una asociación para las familias, y se llamaba Reflexiones sobre la debilidad política de los católicos, examinando a ver cuál era la debilidad y la fuerza política de los católicos, ¿no? Y eran reflexiones sobre eso. Y la segunda era, a propósito, la había dado en Rosario también, en la casa de Fátima, una casa religiosa que cumplía un aniversario, y entonces hablaba de Fátima y la civilización de la asedia. Fátima, el mensaje de Nuestra Señora, y la civilización de la asedia, cómo se opone el mundo marxista y comunista, porque Fátima y la Revolución Soviética, Fátima aparece precisamente como preparándonos para la Revolución Soviética, aparece en mayo de 1917, y en octubre es la Revolución, y la Virgen se va apareciendo continuamente mes tras mes, hasta que estalla la Revolución. Es muy curiosa, y algunos han notado, cómo la Virgen prepara precisamente de antemano y le habla a los pastorcitos de Rusia. Los pastorcitos nunca habían escuchado hablar de Rusia y de los errores de Rusia que se iban a repartir por todo el mundo. Pero entonces la Virgen hace política. Es la suya, pero es política. Hace política con nosotros. Nos pone a rezar el rosario. No entendemos cómo esto, pero por algo dice Legión de María. Y tienen los estandartes de las legiones romanas. Acá hay algo militar. El día que se den cuenta
los estados de este mundo, van presas todas las legionarias y legionarias, todas nuestras legionarias van presas, porque es una quinta columna de la que lo tiene, es nuestro servicio secreto, nuestra arma secreta, nuestro gas lacrimógeno. Entonces, una tentación, tentación doble. Por un lado, la instalación. Si somos peregrinos, nos podemos tentar de instalarnos y asimilarnos. Y por otro lado, si estamos entre los estados, también podemos tener la tentación de ser una nación que se hace su propio estado. Esas serían las dos tentaciones que en esta reflexión se me ocurrían. Entonces, en esta tercera y última parte propongo algunas reflexiones que son más bien una invitación a continuar reflexionando desde la condición peregrina de la Iglesia y sacar enseñanza para nuestra situación actual en ella y en el mundo. He adelantado que esta nación dispersa y oprimida pueden asaltarle estas dos tentaciones. Quiero detenerme ahora en esta tercera parte a reflexionar sobre esas tentaciones. Diría, en primer lugar, y para comenzar, que se trata en realidad de una sola tentación, que reviste dos formas. La tentación de los peregrinos es la de instalarse y asimilarse. Y contra esto se nos pone en guardia en la Escritura. No queráis asimilaros al mundo, ¿no? Esto sucede cuando pierden de vista, o cuando perdemos de vista, la meta de nuestra peregrinación. Cuando perdemos de vista al Padre. Yo prefiero hablar del Padre que hablar de vida eterna, porque hablando de vida eterna uno después tiene que dar explicaciones, porque vida eterna a la gente de hoy parece que no le dice mucho, se imagina, está tan atacada el imaginario creyente que cuando se le dice vida eterna piensa en un angelito sentado en una nube tocando el arpa o una lira, ¿no? O algún otro instrumento musical. Entonces no le dice nada la palabra cielo. Hay que volver a hablar y decir la esencia del cielo, explicitar al Padre. El cielo, la vida eterna es el Padre, porque el Padre es la vida y la vida de Dios es el amor. Por eso, la vida eterna es el abrazo eterno con el Padre. Y el Padre, que es vida y amor eterno, nos engendra eternamente. Pero engendra a sus hijos eternamente porque es capaz de engendrarnos acá como hijos. Si acá no somos hijos, si no empezamos siéndolo aquí, no hay modo de serlo después. Porque es aquí donde comienza, con nuestro bautismo, con nuestra fe, con nuestro discipulado en Cristo, ¿verdad? De hacernos discípulos de Cristo. Es aquí donde empezamos a compartir con Él al Padre. Él es como el hermano mayor que nos enseña con su ejemplo. Tanto es así que cuando Pedro les habla a los cristianos más antiguos de su comunidad, dicen presbíteros y se piensa muchas veces cuando se habla de presbíteros en ancianos. No, presbíteros, uno de los sentidos de la palabra presbíteros puede ser ancianos, pero allí es el de hermanos mayores. Los presbíteros son los hijos mayores en la comunidad, los que tienen que enseñar con su ejemplo de vivir como hijos a los hermanitos más recientes cómo es la vida filial, con su ejemplo. De modo que los presbíteros en la comunidad, los sacerdotes, que somos nosotros, los ordenados, tenemos que ser ejemplos de ser hijos y enseñar a nuestros hermanos, a los demás bautizados, con nuestro ejemplo de hijos, porque nosotros por el orden sagrado somos configurados en Cristo, como dice muy bien con Cristo, ¿no? Como dice muy bien el Padre Sáenz en su libro In Persona Christi, actuamos in persona Christi. Y esa persona Christi, ¿qué es? El Hijo, el Verbo eterno de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, y como hombre viviendo como hijo lo que él vive como Dios. Con ese nos tenemos que configurar también nosotros, recibiéndonos del Padre en nuestro ministerio y en la Eucaristía.
¿no es cierto? ¿Para qué? Para que viendo cómo vivimos como hijos y predicando la vida filial, también los fieles puedan vivir su bautismo y por lo tanto empezar a ser activamente o dejarse activamente engendrar. Yo diría un dejarse engendrar activo, quitando los impedimentos para que el Padre nos engendre. Entonces, olvidarse de eso lleva a que los bautizados se instalen en una situación mundana, aunque vayan a misa el domingo muchas veces. Pero hay como esa esquizofrenia en la cual se ha perdido la identidad principal y se ha instalado como parasitariamente en ellos una identidad invasora, usurpadora de la identidad verdadera y que les impide vivir según la bienaventuranza de ser hijos, debiendo su vida más al mundo. Los liberales católicos, en vez de la libertad que viene de la verdad os hará libres, los liberales católicos habían perdido el sentido de esta libertad. ¿Por qué? Porque habían perdido la verdad de Dios como Padre. Entonces, en el fondo habían incurrido en una especie de naturalismo anónimo que los hacía compartir la mentalidad del mundo liberal sin darse cuenta de la incongruencia que había en esos dogmas liberales que precisamente se instalaban sobre la muerte del Padre, implícita, la rebelión contra el Padre, ¿no? Precisamente. Qué contradicción tan grande entre ser católico, hijo de Dios, y vivir según unas doctrinas que significaban la muerte del Padre y la rebelión contra el Padre, la desobediencia, una libertad concebida así, en vez de la libertad de los hijos, que es hacer la voluntad del Padre. Los hijos se encuentran en ese hacer la voluntad del Padre. Ahí tienen ustedes cómo de alguna manera esos católicos liberales se habían instalado en una doctrina, en ese liberalismo contrario a su fe, y vivían, sin darse cuenta aparentemente, esa contradicción. La tentación de los peregrinos es la de instalarse y asimilarse. Y esto sucede cuando pierden de vista la meta de su peregrinación. Se desentienden de ella, es el Padre, entonces decía, y se afincan en la ciudad terrena como en su morada última y definitiva, el naturalismo. Dicho en términos juaninos, cuando pasan a amar al mundo más que al Padre. Lo dice Juan en su primera carta, capítulo 2, no améis al mundo, amad al Padre. Porque el mundo está en la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de esta vida, y el mundo y las concupiscencias pasan, pero el que ama al Padre permanece, porque el Padre permanece para siempre. Es una vida eterna la que recibimos. En cambio, la otra es una vida, el que vive para la carne muere con la carne. La instalación en este mundo y la asimilación se da en dos formas o ámbitos principales, según esta reflexión. De repente hay más cosas para decir. Uno es el de las relaciones de la Iglesia con el mundo, es decir, hacia afuera. Y el otro es el ámbito interior de la Iglesia, es decir, hacia adentro. Hacia afuera se da la tentación de nacionalizarse, adaptarse a una nación, ¿no? Y hacia adentro la tentación de estatizarse. Me voy a explicar. Llamo tentación de nacionalizarse hacia afuera lo que le sucedió al movimiento protestante que se desmembró en iglesias nacionales. La iglesia de Alemania, que era en realidad Lutero hace como una especie de revolución religiosa al servicio de la nobleza alemana, que era rival del Papa, de modo que al separarse del Papa halaga los sentimientos nacionales y antiimperiales de la nobleza, que también estaba en rebelión no solo contra el Papa, sino contra la autoridad del emperador, que era Carlos V, y no lo quería.
Por eso, en realidad, es la nobleza alemana la que sostiene a la iglesia luterana. Lutero puede instalar en forma de iglesia su rebeldía anticatólica porque es amparado por un poder político que quiere una iglesia propia, independizándose de la católica. Detrás de eso hay una revolución política. Pero eso va sucediendo en todas las naciones. Está la iglesia Suecia, en la iglesia de Dinamarca, la iglesia de Holanda. Las iglesias protestantes se van haciendo nacionales y dependientes de la corona. En Inglaterra, Enrique VIII va a apoderarse de la iglesia precisamente por esa rebeldía y ruptura que su lujuria lo conduce a hacer. Esta nacionalización es lo que muchos gobiernos anticatólicos y regímenes totalitarios procuran que sucediese con la Iglesia Católica. Por un lado los masones, por otro lado los marxistas. Es también lo que aún hoy los poderes de este mundo no cejan de procurar que suceda. Los gobiernos masónicos europeos alegando que la obediencia al Papa era incompatible con la ciudadanía francesa o alemana. Y ahora, por ejemplo, el marxismo, la Iglesia Patriótica China. O en otros países, ¿no? Siempre procurar la nacionalización de la Iglesia. O una Iglesia sujeta al régimen comunista. Los poderes políticos de la ciudad de la inmanencia imaginan tareas asignables a la Iglesia dentro del orden inmanente. Me viene a la memoria el caso de un político uruguayo conocido por su hostilidad al catolicismo, masón e hijo de masón, que propuso cierta vez que la Iglesia se ocupase de promover la seguridad en el tránsito. Sería, dice, una colaboración muy buena, ¿no?, de la Iglesia a la sociedad uruguaya. Es indudable que la santidad era hierro para los uruguayos que hay acá, ¿no? Se lo digo, ¿no? Es indudable que la santidad, toquemos madera contra este hierro. Es indudable que la santidad produce hombres responsables cuando están al volante. Pero este político es de los que pueden encontrarse, es de los que combaten la raíz, pero quieren los frutos. El arquetipo de esta actitud puede encontrarse en el faraón, que quería el trabajo del pueblo elegido al tiempo que planeaba acabar con él. A algún político más generoso pudo ocurrírsele asignarnos a los católicos la tarea más noble de promover el bienestar social o la moral pública. Pero todas eran metas intramundanas, desvinculadas de la meta última de este pueblo peregrinante. Y por eso lo terrible que nos decía el padre Sanahuja, de esa especie de generación de Cáritas, cuando Cáritas quiere, como el cordero que empieza a hablar el lenguaje de la serpiente, quiere hacer la caridad cristiana cumpliendo las metas del orden mundial, que son totalmente contrarias a eso. O cuando, y esto es una cosa que yo la he visto y me ha asombrado siempre, cuando Cáritas llama caridad solo a las obras de misericordia corporales y excluye de sus estatutos, me parece, o de su acción por lo menos, las obras de misericordia espirituales. De modo que Cáritas tendría que fomentar la catequesis, porque son más importantes las obras de misericordia espirituales que las misericordias corporales. Son más importantes para la salvación eterna. Entonces, ¿cómo desentenderse de la caridad espiritual? Ya en esta amputación, Cáritas es reducida. La idea, Cáritas es el nombre de la virtud teologal. ¿A qué se la está reduciendo cuando Cáritas es solo lo material? Y cuando todavía algunos obispos dicen, no, pero en los repartos de Cáritas no quiero nada de catequesis.
¿Se puede entender? Algún político más generoso puede ocurrirse el asignarnos a los católicos la tarea más noble de promoción y ver el bienestar social. O sentarse en la mesa del diálogo. ¿A qué? Me acuerdo que Monseñor, una vez que me llamó Monseñor, yo iba de vez en cuando a Paraná, me llamó Monseñor Carlich y el padre Humberto Pérez, que estaba yo en la parroquia de él, fuimos los dos un poco asustados, pensando qué querrán, y me propuso darle ejercicios espirituales al clero, con gran alivio de ambos. Y entonces yo, después de la entrevista esa, le hice una pregunta, digamos, como él había estado en la mesa del diálogo, le pregunté un poquito sobre la mesa del diálogo, y él me dijo, dice, bueno, en realidad, dice, nos dieron a entender que no nos necesitaban. No nos necesitaban. Ese fue el fruto que pensó que se sacaba. Y bueno, claro, los usaron. Hubo, pues, históricamente una presión de los poderes políticos que hoy hereda el poder político mundial globalizado para someter al pueblo de Dios a tareas y metas intramundanas, imponiéndoles servicios sociales o políticos e impidiéndoles el servicio divino. Más aún, desconociendo sus méritos y obras pasadas, porque dan ejemplo de que las metas intramundanas se lograron mejor, tendiendo a las celestiales. Por eso, en la Constitución Europea no se quería nombrar los orígenes cristianos de Europa. Esta presión desde el exterior, hay un librito interesante de un alemán, Karl Amery, que se llama sobre el catolicismo alemán, ¿no? Que se llama algo así como la claudicación o la deserción del catolicismo alemán. Pero ahí analiza las relaciones de los gobiernos alemanes y la Iglesia y dice que se le daban, muy a menudo, el Estado le daba a la Iglesia tareas para hacer, que parecían una concesión de un poder, pero que era como mantenerlas entretenidas en cosas, ¿no? Ponerlas de administradores de la ayuda social del gobierno o cosas por el estilo. Esta presión desde el exterior se convierte fácilmente en una tentación que nace del interior del cristiano. Por ejemplo, los gobiernos europeos habían, esto ya lo dije, ¿no?, acusado a los católicos de ser malos ciudadanos por obedecer al Papa, considerado por aquellos como una potencia extranjera y en cierto sentido enemiga. Pero llegadas las guerras europeas, los católicos trataron de mostrarse patriotas heroicos en las trincheras, perdida su capacidad crítica, de indignación y de resistencia contra guerras monstruosas. La asedia de los gobernantes, esto confundía, ¿no? Tenían que demostrarse como buenos ciudadanos. Entonces, la acusación los impulsaba como a disculparse, a decir, no, somos buenos. La asedia de los gobernantes de la ciudad de la inmanencia, manifestada en acusaciones contra los ciudadanos de la trascendencia y en negativa a reconocer sus méritos históricos, suscita en estos culpabilidad. Como decía, ¿no? Se sentían culpables. Y para quitar motivos a la acusación, y esto es contrario al Evangelio, porque el Evangelio dice que no hay que hacer las obras cristianas para ser aprobados por el mundo. De modo que eran impulsados por esta persecución y esta acusación a hacer algo que Jesucristo disuadía de hacer. Para demostrar su inocencia, tratan entonces de hacerse agradables al poder político, prestándose a sus exigencias o deponiendo sus justas críticas. Me contaba hoy, creo, uno de ustedes que en una institución católica cuando hablaba de ciertas metas cristianas, el otro decía, no, pero eso no, hay que adaptarse a las corrientes modernas del mundo. En esa coyuntura es necesario renovar la espiritualidad del martirio y recordar que es necesario obedecer y complacer a Dios más que a los hombres. Las generaciones de mártires
que prefirieron morir que quemar incienso adorando al César. Son testigos actualísimos, maestros que muestran un camino. No se puede quemar incienso al poder político. No se lo puede honrar como fuente de salvación. No se puede esperar, es un mesianismo político. La organización actual de la jerarquía católica en conferencias episcopales nacionales puede ser mal entendida o mal practicada, equivocadamente, en la dirección de esa fragmentación de la unidad católica universal según mapas políticos, es decir, en la dirección de una polinacionalización del pueblo de Dios con mengua de su catolicidad y de su condición peregrina. Así, por ejemplo, en la página web de la Conferencia Episcopal Uruguaya se estampó inadvertidamente, pienso yo, el título Iglesia Uruguaya. Hasta que se lo hice notar a un obispo, al único con el que converso, porque nos conocemos hace mucho, y entonces él dio los pasos para que pusieran la iglesia en el Uruguay. Pero si no había iglesia uruguaya, ya estaba instalado en el idioma, ya está eso. Y lo grave es que no se nota, que se puede decir sin notarlo, que no hay una reacción de la conciencia. Sin embargo, ya se expresaba así un cambio de conciencia que se había instalado en las mentes y en el idioma y se ha seguido vigorizando y generalizando. Y aunque hayan cambiado la página web, igual siguen pensando que es una iglesia uruguaya. Confieso que me he sorprendido a mí mismo hablando de iglesia uruguaya. Pero hoy se oye hablar, sin que nadie lo considere objetable, de iglesia argentina, boliviana, chilena, peruana, chaqueña, dentro de la iglesia argentina, la iglesia del Chaco. Se consagró hace unos años una virgen consagrada en Resistencia y se quería consagrar con velo, con un velo. En el ritual se puede consagrar con velo o sin velo. Ella quería consagrarse con velo. Y no encontraba a nadie que la aprobara hasta que fue a que lo defendiera el obispo. Pero los curas le decían, no, eso no se estila en la iglesia chaqueña. En la iglesia del Chaco eso no es. Esto es la asimilación, ¿no? La nacionalización. Reclamando para cada país o región vivencias, costumbres y particularidades locales del catolicismo que se apartan de los usos católicos universales. En la Patagonia se puede hablar de que hay una iglesia de la Patagonia, ¿sí? Porque de repente hay unos cuantos obispos que están contra Roma. La tentación de estatización. La otra forma de tentación de asimilarse al mundo consiste en un estatizarse hacia adentro, es decir, en que a la nación de los hijos de Dios le crezca dentro una organización de tipo estatal, que no es la jerarquía, a imagen y semejanza de los estados de este mundo, y cuyo funcionamiento sea vivido según esa imagen y semejanza, imitando el estilo de los poderes en la ciudad inmanente, más en términos de ejercicios del poder, sicut dominantes in clerum, como dominantes sobre la grey, que es lo que dice San Pablo que no deben hacer los sacerdotes en la grey, no como quien domina la grey, sino mostrándose modelos de la grey como hijos. Así se gobierna, con el ejemplo de hijos, no gobernando, no mandando. Es decir, gobernando en ese sentido del mandar, ¿no? Sí, por supuesto que hay un carisma de gobierno en la iglesia, hay un ministerio de gobierno, ¿no? Pero está al servicio de la santidad. Y por lo tanto, al servicio de la filialidad. Para discernir quién vive o no como hijo. Y para ayudar a vivir como hijos. Pero es el modelo de la grey. El principio del gobierno eclesiástico.
más como ejercicio del poder que como servicio y ministerio, forma facti gregis ex animo, hechos modelos de la grey voluntariamente, ¿no? Entonces surge la forma de la tentación que consiste en configurarse a imagen y semejanza de los estados de este mundo y de funcionar con un tipo de autoridad semejante a los de los jefes y señores de la tierra. Pienso que puede ser una tentación de la burocracia eclesial. Hace poco Vittorio Messori andaba circulando un texto de él, y creo que también Juan Manuel de Prada, hablando de esta estatización, de la tentación de la burocracia dentro de la Iglesia, de la burocratización. El Papa Juan Benedicto se lo ha dicho a la Iglesia alemana, ahora en ocasión de la visita, precisamente, que es una iglesia que tiene unas organizaciones estupendas y no sé cuánto, pero que ¿dónde está el espíritu? Muy fuerte lo que les dijo. Ahí tienen ustedes, ¿no? Una iglesia que el Papa mismo dice, no lo dice en estas palabras, que tiene un estado adentro, pero que ese estado, en vez de vitalizar a la nación, la está asfixiando. Es una nación que está boqueando y tiene un estado adentro que funciona con el dinero, pero parece que no con el Espíritu Santo. Digo, yo estoy glosando lo que el Papa muy elegantemente y con mucha caridad, mayor caridad que la mía, le dice, y mayor política que la mía, le dice a los obispos alemanes. Esta tentación de estatizarse la Iglesia es especialmente congenial y propia de quien dentro de la Iglesia todavía ama al mundo más que al Padre. Y cree entonces más en los planes pastorales que en la acción de la gracia. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica o la carta Tercio Milenio Ineunte, habla precisamente de esto, de los planes pastorales, y muy también delicadamente, con mucho, porque cada 5 años se hace un plan pastoral y se ponen las prioridades y esto. Yo siempre le sentí un gusto pelagiano a esa planificación de la acción de la Iglesia, porque digo, la Iglesia vive de la gracia, no vive de los planes de los hombres, aunque sean pastores. Y de las prioridades pastorales, etcétera, etcétera, con largas reuniones, y después resulta que nadie evalúa esos planes y se hace otro nuevo. Pero eso está tomado de la política empresarial, de la planificación de las empresas. Eso es como una contaminación de los planes quinquenales del poder marxista en la URSS soviético. Esta estatización, ¿no? Es una tentación para este pueblo, o por lo menos para sus pastores. Eso de que de repente lo que pasó en Medellín, que los obispos obedecían a los, ¿cómo se llama? A los técnicos, a los peritos. Los peritos en el fondo eran los que manejaban la conferencia. Y había como una cesión de la autoridad de los obispos a los peritos. Entonces los obispos hacían lo que los peritos le decían que había que hacer. Eso es una cesión de la autoridad. Son cosas reales que uno ve que son tentaciones de la Iglesia, que las hemos vivido y sufrido, padecido, y que son en gran parte causa de estos males que estamos viviendo. Y yo diría como de la extinción del pueblo, porque digo, esta nación se extingue. Yo vivo en el Uruguay, y cuando yo era, unos años atrás, cuando yo era más joven, hace muchos años, no tanto, había enteras familias católicas que iban a la misa y etcétera. Ahora parece que desapareció el pueblo católico. Ya no hay un pueblo católico que las producía. Y las pocas que se producen llegan a los institutos religiosos y ahí pierden la fe que le dan sus padres, porque
Entonces, esta tentación especialmente congenial y propia de quien dentro de la iglesia todavía ama al mundo más que al Padre y pertenece, por lo tanto, a aquellos de quienes, dice San Juan, salieron de entre nosotros porque no eran de los nuestros. Este peligro, por lo tanto, como les digo, con estos ejemplos no es imaginario. Ya Jesús mismo lo advierte a sus apóstoles contra el peligro de concebir su autoridad apostólica a imagen y semejanza de los señores de este mundo. Cuando camino de Jerusalén, donde él va a ser rechazado por los gobernantes de Israel y por el representante del imperio en Palestina, Poncio Pilato, los discípulos iban por el camino disputándose acerca de cuál era el primero o el más grande entre ellos, e invocando la intercesión de la madre de Santiago y de Juan para que les concediera los puestos de mayor influencia en su reino, que ellos concebían como un superimperio divino sobre todos los estados y señoríos de este mundo, a imagen y semejanza de los estados de este mundo. Concebir la iglesia en forma estatal, una nación. Sin embargo, la iglesia es una nación sin estado. No se configura. No es Abel, que según San Agustín es el padre ¿verdad? de la ciudad de Dios, era pastor, no vivía en ciudades, vivía en carpas. Y es, por lo tanto, el que figura esta espiritualidad peregrina, este modo de vivir peregrino, de no tener una morada permanente, de estar siempre en camino hacia el Padre, levantando el campamento y siguiendo. Así que Jesús nos advierte que entre vosotros no debe ser así, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su sangre por muchos. Así que vosotros no podéis ser como los señores de este mundo que oprimen a las naciones. Y dice el Evangelio que al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y contra Juan. Así que estaban en la misma. Mirá, estos nos quieren madrugar. Y Jesús, que podía haberse indignado con todos, pobre, ¿qué habrá sentido nuestro Señor? 3 años formando a esta gente y duros de corazón. Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes los oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Por eso, cuando un pastor ve que una oveja se arrodilla para recibir la comunión, ¿no? ¿Cómo es que quiere gobernarla mandándole como los señores del mundo que se levante y si no te la doy? O, ¿no? Ese tipo de reacciones pastorales que son impositivas. O que en la misa todo el mundo ahora diga ustedes. Yo creo que eso es estatismo en la iglesia, esa manera de mandar. Con todo respeto por los señores obispos, pero dieron marcha atrás. ¿Cómo a mí que tengo 76 años decir la misa, vosotros, ahora me paso la misa pensando en que tengo que decir ustedes? ¿Cómo voy a cambiar? Si me cuesta cambiar el nombre del obispo en el lugar donde estoy. Bueno, pero esos son rasgos de este modo estatal de mandar. No ha de ser así entre vosotros. No, estos modos de dominación en la pastoral no corresponden. No es ese tampoco el espíritu del derecho canónico, no es ese. Y además, muchas veces el derecho canónico no es observado.
Digo, no lo hago como una crítica destructiva, ¿no? Lo hago como, bueno, son cosas de familia. Me decían algunos sacerdotes que sufren mucho porque cada 6 años o 8 años los cambian de parroquia y a la 4ª o 5ª parroquia se les pasó la vida y ya no tienen el ánimo de empezar de nuevo en otra parroquia, ¿no? Me dicen ellos y los canonistas que ese no es el espíritu del derecho canónico, que eso es una razón de comodidad del señor obispo y de temor de que se apoderen de la parroquia. Bueno, pero este no es un modo de cumplir la ley eclesiástica, y es el señor obispo que debería cumplirla, que no la cumple. Bueno, esto es estatizar. Y además, estatizar de mala manera, de una manera, yo digo, tiránica. Sustituir la ley por la tiranía, por capricho. Antiguamente los párrocos eran elegidos por concurso. Había un tribunal, se daban exámenes, los sacerdotes tenían que seguir estudiando, y iban por méritos a una parroquia. Ahora el señor obispo los designa a dedo. Podrá ser muy bueno y muy sabio, pero puede ser muy tirano y hasta, ¿no?, tenerle tirria a uno. Porque no se puede presumir que el derecho canónico no puede presumir que el obispo siempre es bueno o que es santo. Y no hay un derecho administrativo. ¿Quién le toma cuenta después del gobierno? ¿Cómo se va a un tribunal de contencioso administrativo? Hay algo de eso, pero ¿cuánto cuesta en la iglesia? Desde el comienzo, por lo tanto, no nos tenemos que escandalizar porque a los apóstoles les pasaba esto. Desde el comienzo, por lo tanto, la tentación de los apóstoles y de los discípulos será la de asimilar la iglesia a la sociedad de este mundo, a no comprender el carácter de sociedad dispersa y oprimida, a concebir la Jerusalén a la imagen y semejanza de la Babilonia. Cuando esta tentación se instala en la cabeza de los pastores, entonces es posible que lleguen a concebir su gobierno eclesial a imagen y semejanza de los gobernantes de este mundo, que tratan de configurar las sociedades que gobiernan de acuerdo a su voluntad y sus planes, usando para ello su poder, que puede ser legal y hasta tiránico. Por eso estos estados que quieren cambiar la naturaleza misma de las naciones con estas leyes que hemos estado viendo, atentan contra la nación. No tienen derecho a cambiar los usos de la nación. Y por eso el principio de que no se debe obedecer una ley injusta, porque hay una justicia que es previa a la justicia del Estado, y que el Estado debe respetar una justicia anterior a él y una naturaleza anterior a él. Entonces, tratar de configurar la Iglesia a los estados de este mundo equivale en la práctica a descreer del Padre, de su acción generadora de sus hijos, de la donación de la vida divina como herencia a los que viven. Episcopos es el que observa y por lo tanto ve la gracia de Dios y sirve la gracia en las almas. Es servidor de la gracia, no dueño de la grey, no dominador de la grey. También puede suceder que pierdan de vista su situación de ser extranjeros y oprimidos y asuman una actitud de rebeldía y contestación ante los poderes estatales, cuando por no estar en un pie de igualdad no es esa la actitud prudente a asumir. Más bien hay que ver en Daniel, el hombre de las predilecciones divinas, la prefiguración de Cristo y del justo cristiano. A mí me da para meditar el libro de Daniel. La situación de Daniel es la de un servidor, de un esclavo, pero útil al monarca y por eso apreciado. Y en base al aprecio, capaz de llegar a influir religiosamente sobre el ánimo de los poderes paganos. Daniel ve en sueños a los estados de este mundo en figuras de animales feroces, de bestias, animales, perdida la condición y la semejanza divina y humana. Son, en efecto, la estratificación de la humanidad herida por el pecado original,
estratificación, ¿no? Constitución en estado de una humanidad animal que ha perdido la imagen y semejanza divina y al mismo tiempo la figura humana. Pero a Daniel se le muestra también el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes y al que Dios le entrega el reino que viene de los cielos para que gobierne a todos los pueblos y naciones. Hay que notar que mientras los imperios animales que surgen del fondo del mar, de la lejanía de Dios, del lugar reservado a los enemigos y rebeldes, el Hijo del Hombre baja de los cielos, enviado desde el trono del anciano, y a él le da Dios el imperio y el poderío, que es el de Cristo, no el de los poderes de este mundo, que precisamente son los animales que salen del fondo del mar. Es el buen pastor, no la bestia. Es el logos, no la bestia que dice grandes cosas, que usa el lenguaje, pero con una simulación del logos. Jesús gusta de referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre, como el Mesías de Daniel, y por profesar su identidad en esos términos es condenado a muerte por el Sanedrín. Pero al mismo tiempo interpreta la figura mesiánico-política del Hijo del Hombre en términos del servidor sufriente de Isaías, con lo cual despolitiza la interpretación estatista de su reino y lo pone en términos de el que da su vida en rescate por muchos. No ha de ser así entre vosotros, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Identifica al Hijo del Hombre con el servidor. Porque ellos pensaban, lógicamente, al Hijo del Hombre al modo de los reyes mundanos. Jesús lo identifica con el siervo y el siervo sufriente. Parece importante, pues, tener en cuenta que la idea de sí misma, que se hace la institución jerárquica eclesial, pero también el pueblo creyente, en esa incapacidad que tiene muchas veces de enfrentar la arbitrariedad de los pastores indignos o que abusan de su poder, en el tiempo contemporáneo de San Agustín, hubo en la ciudad de Oea, no es la Oea esta, pero en el norte de África había una ciudad que se llamaba Oea. Y ahí el obispo de Oea predicó una vez que, predicando sobre el libro de Jonás, que lo que el pequeño ricino, según todas las tradiciones, sobre el cual Jonás se había cobijado del sol, que había crecido en un solo día, ¿no? Se secó. El obispo predicó que no era un ricino, que era una hiedra. Los fieles lo depusieron. No podía tocar la escritura. Ahora predican que no hubo multiplicación de los panes, o que de las dos multiplicaciones fue una, porque nuestro Señor ni siquiera se dan cuenta que Jesucristo habla de dos multiplicaciones. No, y los fieles respetan más al racionalista que a la Sagrada Escritura. Son incapaces de defender la revelación, la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa con este pueblo? Parece importante, pues, tener en cuenta que la idea de sí misma que se hace la institución jerárquica eclesial, pero también el pueblo creyente, dependerán no solamente del gobierno eclesiástico, de las formas del gobierno eclesiástico, sino también del relacionamiento con el Estado. En cuanto al gobierno intraeclesial, cuando se pierde de vista la idea del servicio y predomina la visión de la propia autoridad de la jerarquía como un poder, es cierto que el obispo tiene un poder, pero ojo, de acuerdo a una constitución, vamos a decir, ¿no? Es fácil que la instancia jerárquica se olvide de la consideración debida a los fieles, a los débiles. Es decir, no puede perder de vista la misericordia, que imponga, por ejemplo, reformas que le parecen aconsejables para el bien de la comunidad, con olvido del escándalo del pequeños, de la norma paulina que manda renunciar al derecho, en este caso, e incluso al derecho de imperar,
en bien del hermano débil. En cuanto a las relaciones, son reflexiones mías, ¿no? Nadie tiene que pensar como yo. Yo, sinceramente, ahora, a nivel de hermanos, ¿no? Y como un hermano mayor, no quiero darle un mal ejemplo, pero pienso estas cosas y los invito a pensar. Estas dos cosas son las que yo he pensado. En cuanto al gobierno intraeclesial, cuando se pierde de vista la idea del servicio y predomina la visión de la propia autoridad de la jerarquía como un poder omnímodo, tiránico, es fácil que la instancia jerárquica se olvide de la consideración debida a los débiles. Por ejemplo, que imponga reformas que le parecen aconsejables para el bien de la comunidad, pero con olvido del escándalo de los pequeños. En cuanto a las relaciones con los poderes de este mundo, la visión estatizada en sí misma puede llevar a la jerarquía y a la iglesia o a la confrontación rebelde o al vasallaje servil. Sin embargo, Daniel, aunque en situación de esclavitud y aunque útil al rey por su ciencia de los sueños y del alma, que es la ciencia inspirada acerca del corazón del rey, nunca actúa servilmente, porque su oración y su fidelidad obediente a los mandatos y a la voluntad divina lo mantienen interiormente libre ante los reyes y le permiten bajar al foso de los leones o pasearse por el horno. Tertuliano ha observado que en el Nuevo Testamento ya no se libra a los justos de los leones y del fuego, sino que entregado a los dientes de los leones y a las llamas, estos pasan incólumes por la tribulación y dan testimonio en el martirio, como lo dio su maestro el Hijo. He ahí la diferencia específica entre Daniel y el Antiguo Testamento y el Daniel del Nuevo, nuestro Señor. La capacidad de enfrentar la muerte y pasar por ella. Por eso, el padre Iraburu dice que una de las características del pelagianismo es el miedo al martirio, o el considerar que el martirio es una forma de ineficacia y por lo tanto se lo rehúye para no perder la eficacia humana. Pero la eficacia está en la gracia. Democracia y ya termino. Democracia, inmanentismo, aristocracia y trascendentalismo. La experiencia histórica de un mundo cristianamente ordenado ha mostrado ya a los hombres de la inmanencia lo que podría ser un orden mundano ordenado según las pautas de la trascendencia. Ha habido una experiencia histórica, la cristiandad. Y no queriéndolo de ningún modo, conocen lo que rechazan, calumnian lo que rechazan, siendo mayoría, ahora invocan la democracia y el gobierno de las mayorías. Esta democracia inmanentista procura por todos los medios aumentar sus mayorías y hacer disminuir y reducir a minoría despreciable el número de la nación de los hijos de Dios. Pero esta es la única minoría que no tiene derechos, porque la minoría homosexual se le dan derechos por encima de las otras mayorías. Este es ¿verdad? Esa inconsistencia en alegar una cosa u otra, ese oportunismo político, de que en un momento se dice una cosa, en la otra otra. Bueno, ese oportunismo no puede metérsenos entre nosotros también. Entonces, esta democracia inmanentista procura por todos los medios aumentar sus mayorías y hacer disminuir y reducir a minoría despreciable el número de la nación de los hijos de Dios, aumentar su dispersión, privarlo de sus instituciones y medios de expresión o infiltrarse en ellas y hacer que funcionen en su contra. Yo lo veo eso en Uruguay, es muy claro. Los colegios católicos no forman chicos católicos. Las instituciones, las universidades católicas, la Universidad Católica de Montevideo este año para la elección inaugural invitó al novelista peruano del premio a Vargas Llosa y le dio la medalla del mérito académico.
y es pro aborto, y la verdad, sí. El fútbol tuvo la lectura inaugural en la Universidad Católica. En la Católica. Yo dije Montevideo, no, perdón. Sí, Católica, no, Católica. Perdonen, sí. Pero, y después, dentro de la Católica, en la cátedra de periodismo, marxistas, y en psicología, freudianos. Es decir, que las instituciones católicas funcionan demoliendo la fe y al pueblo. Es esa bestia con cuernitos de cordero que habla como la serpiente. Tiene el mismo lenguaje que el anticristo. Los hijos de Dios, es decir, que ahora, como decía el padre Sanahuja, hay una persecución desde adentro, y como dice Benedicto XVI, ¿no? La persecución está adentro. Pero tampoco se la pone para afuera. Tampoco se pone al límite, no se discierne, no se separa. Los hijos de Dios, y por lo tanto se deja a merced de los lobos a las ovejas. Y así el rebaño se va reduciendo. Los hijos de Dios, por ser siempre pocos y estar en minoría, si aspiran a gobernar la ciudad de este mundo, no podrían optar por otra forma de gobierno que la aristocracia del espíritu. Y de hecho su sociedad fue regida por los monarcas, la nobleza, las corporaciones, los estados del clero, nobleza y burguesía. Pero ahora vienen algunas reflexiones medio sueltas, ¿no? Pero siempre Abel será más débil en este estado peregrino ante la asedia de Caín. Y estas son las reflexiones que tenía con ustedes. La primera parte de los textos, después tendrán el texto, yo se lo mando al que lo quiera por correo, pero ya nos ahorramos eso, ¿no? Porque es muy largo. Con esto está la presentación.